Hola mis queridos niños y niñas, mamis y papis. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad de hoy se llama ¿Para qué nos sirven las vacunas? Parte 1. Vamos a conocer el propósito de hoy. La semana pasada te informaste sobre qué es una vacuna y en qué etapas de la vida la recibimos. En la actividad de hoy explicarás qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Nuestra meta: describir qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Comenzamos. Con la ayuda de un familiar, lee la siguiente situación y responde. Nos enfermamos. Una mañana Teresa se levantó con dolor de cabeza, fiebre y estornudos. Su mamá, muy preocupada, la llevó de inmediato al doctor. Doctor, mi hija está muy mal. Empezó con un poco de malestar y luego de unos días estornudó, tuvo tos y dolor de garganta. Ahora tiene fiebre, me preocupa. Tranquila señora, veo que Teresa tiene todas sus vacunas. Esos síntomas son porque su cuerpo se está defendiendo. Pronto pasarán. Le recetaré algunas medicinas. Ahora responde. ¿Qué le pasó a Teresa? ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué hizo su mamá? ¿A qué se refería el doctor cuando dijo que su cuerpo se está defendiendo? ¿Qué le está pasando a Teresa? ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a Teresa? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te atendieron? Con la ayuda de un familiar, lee la pregunta que responderemos hoy. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Escribe y dibuja tu respuesta según los conocimientos que tú tengas. Luego vamos a comprobar cuál es la respuesta. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Marca con una X. Recuerda que puedes elegir más de uno. Preguntar al médico, preguntar a mis familiares o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Ahora te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder la pregunta inicial. Empezamos. Dialoga con un familiar sobre las enfermedades que han tenido. Las siguientes preguntas te ayudarán. Completa el cuadro. Aquí tenemos este cuadro en donde dice personas. Vas a escribir el nombre de tu familiar y tu nombre. Luego tenemos 4 partes en donde hay algunas preguntas que responder. ¿Alguna vez han tenido gripe? Escriban sí o no. ¿Cómo se sintieron cuando estaban enfermos? Cuando nos hacen esta pregunta quiere decir cómo estaba tu estado de ánimo. ¿Estabas contento? ¿Estabas triste? ¿Decaído? ¿Preocupado? ¿Cómo se sintieron? Luego, ¿qué síntomas presentaron? Si les dio fiebre, si tuvieron algún dolor de cabeza, malestar, cansancio, todos los síntomas que ustedes hayan presentado. Recuerda el caso de Teresa. Y por último, ¿cómo trataron la enfermedad? ¿Qué se debe hacer cuando uno enferma? Estas preguntas se refieren a cómo tú pudiste superar esta enfermedad. ¿Fuiste al médico? ¿Fuiste al centro de salud? ¿Qué pastillas te recomendaron? Etcétera. Nos informamos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Como sabes, las enfermedades infecciosas como la gripe, el sarampión y la influenza son producidas por gérmenes. Una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando los gérmenes ingresan a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas, van apareciendo poco a poco. Cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. A continuación, veamos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos de influenza o gripe estacional. Cuando los gérmenes de la influenza ingresan a nuestro cuerpo, nos enfermamos. Aparecen los primeros síntomas y sentimos malestar en todo el cuerpo. Al poco tiempo se manifiestan los síntomas de la enfermedad y son señal de que nuestro cuerpo se está defendiendo y luchando por recuperarse. La influenza o gripe estacional se presenta con congestión nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. Esto pasa porque nuestro sistema de defensa está combatiendo los gérmenes para vencerla. Quiere decir que todos estos síntomas hacen que nuestro cuerpo luche por eliminar al germen, ya sea el virus o las bacterias.
Cuando los gérmenes son controlados, sentimos mejoría. Sin embargo, aún estamos convalecientes y un poco débiles, por lo que debemos cuidarnos para no recaer. Tenemos que alimentarnos bien y descansar. Ahora, ¿cómo se previene la influenza? Debemos tomar las siguientes medidas de prevención. Vamos a ver. Lavarse las manos con jabón por un mínimo de 20 segundos. Es una recomendación para evitar cualquier enfermedad. Alejarse de las personas enfermas, alimentarse sanamente, recibir las vacunas a tiempo, las niñas, los niños y adultos, usar mascarilla mientras dure la pandemia de COVID-19, mantener la distancia física de las personas fuera de casa, 2 metros como mínimo. Si puedes más, pues mucho mejor. Ventilar el ambiente que ocupa una persona enferma de influenza. Quiere decir mantener tu casa con las ventanas abiertas para que ésta pueda estar ventilada. ¿Quiénes deben vacunarse? Veamos la imagen y nos informamos. Niñas y niños menores de 2 años, de 7 a 23 meses. Mujeres a partir del 4.º mes de gestación. Adultos mayores de 65 años. Personas con obesidad, asma y enfermedades del corazón. Personal de salud que a diario se relaciona con personas que llevan el virus. Luego de informarte, responde de manera oral. Quiere decir que vas a grabar un audio. ¿Cómo se inician las enfermedades en nuestro cuerpo? ¿Por qué ocurren estos cambios en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Quiénes pueden recibir la vacuna de la influenza? ¿De qué formas podemos prevenir la influenza? ¿Cómo nos cuidamos para evitar contagios? Explica. Puedes recurrir a la información todas las veces que sea necesario para que puedas responder. Ahora, escribe los síntomas de la influenza que se han representado en las imágenes. Tenemos aquí este primer síntoma. La niña tiene un termómetro en su boca. ¿Qué será? Luego, está ahí esa niña cogiéndose esa parte de su cuerpo. ¿Qué otro síntoma será? Y finalmente, un síntoma más de la influenza. Recuerda, puedes buscar la información todas las veces que sea necesario. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando aparecen los síntomas de la enfermedad? Tú ya puedes responder esta pregunta. Recuerda que nuestro cuerpo dicen que combate la enfermedad. Es por ello que genera una serie de síntomas. Ahora, ordena lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Para ello vas a escribir los números 1, 2 y 3 según corresponda. Aparecen los síntomas de la enfermedad y nuestro cuerpo se defiende de los gérmenes. ¿Qué será? 1, 2 o 3. Ingresan los gérmenes al cuerpo y sentimos malestar. Nuestro cuerpo vence a los gérmenes. Ubica los números según corresponda. Escribe quiénes de tu familia pueden recibir la vacuna contra la influenza. Si hay niños pequeños, si hay mujeres embarazadas, ancianos, etc. Escribe sus nombres. Genial, ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Para ello vas a observar los dibujos y luego vas a responder. ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdas? Así es, ingresan los gérmenes a nuestro cuerpo, entonces enfermamos y aparecen los síntomas poco a poco. Estos síntomas son la muestra de que nuestro cuerpo se está defendiendo, que está luchando para poder eliminar el virus, la bacteria, todos los gérmenes que hayan ingresado. Finalmente, cuando se vencen, ya nos sentimos mucho mejor. Compara la respuesta que has dado ahora con la respuesta inicial, la que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Graba un audio. Ahora responde. ¿Qué le hubiese ocurrido a Teresa si no le hubieran aplicado la vacuna de la influenza? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando comienza la enfermedad de la influenza? ¿Por qué pasa esto? ¿Y en qué
etapas de la vida podemos recibir la vacuna de la influenza. ¿Es necesario aplicársela? ¿Por qué? Comparte con tus familiares qué aprendiste de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Dialoga con tu familia sobre las acciones de prevención contra la enfermedad de la influenza que deben seguir y anótalas. Quiere decir que junto a tu familia van a conversar de lo aprendido, sobre todo de la influenza, y luego ustedes van a tomar acuerdos y escribirlos aquí, cómo van a prevenir la influenza, practicando acciones y buenos hábitos. Has trabajado excelente el día de hoy. Diviértete mucho, nos vemos y no olvides, quédate en casa.